¿Ahí ustedes me están escuchando? Sí, señora, profe. Antes no la estamos escuchando. Ah, bueno. Bien, listo. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Les decía que la tarea empieza entonces el 14 de marzo y finaliza el 3 de abril. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer en este momento? Ya debieron haber empezado con esta primera fase que tiene que ver con iniciar la tarea seleccionando la letra que ustedes van a desarrollar, si es la A, la B, la C, la D o la E. Escojan una de estas letras y manifiéstenlo allá en el foro para que sus compañeros sepan qué letra es la que usted va a desarrollar. Recuerde que si usted escoge un ejemplo, la letra D, entonces quiere decir que va a ser el ejercicio 1 de la letra D, el ejercicio 2 de la letra D, el número 3 de la letra D, y el número 4 también de la letra D. Los demás ejercicios usted no los tiene que desarrollar, solamente los de la letra que usted ya seleccionó. El número 2, el paso número 2 es realizar la lectura de las referencias bibliográficas que se les dejan en el curso y también de los videos que hemos dejado en los foros para que ustedes los tengan de apoyo. El tercer paso tiene que ver con participar en ese foro, dejándonos los ejercicios que ustedes vayan desarrollando. ¿Para qué? Para que el docente los pueda revisar, ¿cierto? Y en caso de que tengan errores, pues ustedes tengan la oportunidad de corregirlos antes de entregar el documento final. ¿Qué hemos visto los compañeros y yo? Que hay muchos estudiantes que en el foro les hemos escrito, mire, tiene errores en el ejercicio 1, hablo de la tarea 1, la tabla de verdad tiene errores, corrija, y resulta que el estudiante no vuelve a revisar el foro, no se verifica, no se cerciora de los errores cometidos y cuando entrega el documento final, pues lo entrega con los mismos errores que ya les habíamos dicho en el foro. Entonces, para eso es esta realimentación y revisión que hacemos nosotros los docentes. ¿Listo? Si ustedes no aportan con tiempo, obviamente nosotros no vamos a poder revisar a tiempo todos los aportes, porque son muchos estudiantes y son muchos grupos los que tenemos cada docente a cargo. Entonces, por lo general uno empieza una ronda, digamos de 1 a 5, luego de 6 a 11 y así sucesivamente. Y resulta que cuando uno empieza, va en el 15, en el grupo 15, pues los del 1 han aportado y ya, hasta que no se dé toda la ronda, no volvemos a revisar. Algo importante es que deben subir el desarrollo de todos los ejercicios resueltos, porque hubo casos de estudiantes que subieron solamente el ejercicio número 1 y resulta que, si ustedes se dan cuenta acá, en el número 1 son 4 ejercicios, ¿no es cierto? ¿Y dónde se deben subir? En el entorno de evaluación. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, estimados estudiantes, en el chat? Ya, voy a revisar. No, profe, no hay preguntas. Ok, muchas gracias. Bueno, listo. Bien, entonces vamos aquí, permítanme, voy a cerrar el Skype para que no se genere esta interferencia acá. Bueno, listo. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a la temática. Entonces vamos a hablar de qué es un cuantificador. Entonces, el cuantificador es un símbolo que determina, miren esto, qué chévere, la cantidad de elementos que hayan en una proposición categórica, ¿sí? ¿Y qué pasa con esos cuantificadores? Nos indican cuántos o de qué tipo de elementos hay dentro de un conjunto y que esos elementos deben cumplir con cierta propiedad. Entonces, ¿cuáles son las expresiones más utilizadas? Estas que ustedes ven en pantalla. Entonces está el todos o todo, porque puede estar en singular o en plural, algunos, algunas,
algún, alguna, ninguno, ninguna, no todos, también se puede decir, solo uno o existe por lo menos uno. Esas son las palabras como más utilizadas para este tema de cuantificadores. Entonces vamos a analizar un ejemplo. Aquí dice, ejemplo, todas las plantas elaboran su alimento mediante la fotosíntesis. Entonces, observen ustedes que aquí está el cuantificador, ¿sí? En el segundo ejemplo, algunos animales son carnívoros. Aquí está el cuantificador. Y aquí dice, solo un equipo puede ganar el partido. Entonces, aquí está, solo uno. ¿No es cierto? Aquí dice solo uno, pero también puede ser solo un. ¿Por qué? Pues porque la siguiente palabra es singular. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace este cuantificador? Decirme cuántos elementos o personas dentro de una expresión cumplen con una característica o una propiedad común. ¿Listo? Bueno, ahora resulta que vamos a hacer la notación de ese enunciado cuantificado. Entonces nos dicen que para denotar un enunciado cuantificado siempre vamos a escribir el cuantificador primero, ¿cierto? Y luego va la proposición categórica. Entonces, revisemos el ejemplo. Dice, algunos estudiantes asisten a CIPA. Si ustedes dan cuenta, se hizo la invitación a más de 100 estudiantes y hoy hay un número, hasta hace ratico que vieran 20. Entonces, por eso dice aquí, algunos estudiantes asisten a citas. La palabra algunos es el cuantificador y lo que queda después es la proposición categórica. ¿Listo? Bueno, resulta que ese cuantificador tiene unas clases y lo encontramos de dos clases. Uno, que es el cuantificador universal, y dos, que es el cuantificador particular o existencial. Para ambos casos vamos a decir si es afirmativo o negativo, ¿sí? En ambos casos. Entonces hay cuantificador universal, afirmativo, cuantificador universal negativo, cuantificador particular o existencial, también afirmativo o negativo, ¿sí? Entonces recuerden que ese cuantificador dice cuántos, cuántas personas, cuántos elementos, ¿listo? Bien, ahora vamos a hablar de cuantificador universal. Es aquel que encierra todo un grupo de objetos, personas, ojo con esto, que cumplen una característica en común. Y aquí es enfático al decir que todos en la cama o todos en el suelo. Aquí no hay que hay. Bueno, que hoy para el almuerzo y si todos vamos a almorzar arroz con pollo. ¿Sí? Entonces hay alguien que diga, no, yo no quiero, no, aquí es todos. O todos comen arroz con pollo o ninguno. ¿Sí? Ese es el cuantificador universal. ¿Cuál es el símbolo de ese cuantificador? Está A, al revés. Ese es el símbolo que lo identifica. Entonces, cuando ustedes vean este símbolo dentro de la guía o en el anexo, entonces se van, es el cuantificador universal. ¿Qué pasa con el cuantificador? Resulta que el cuantificador tiene una estructura y esa estructura es la que ustedes encuentran en este lado. Entonces, siempre van a encontrar como lenguaje simbólico, ¿no? Esta estructura que es A del cuantificador y la X hace referencia al sujeto dentro de una expresión. ¿Listo? Y luego viene, bueno, en algunos ejercicios aquí vienen unos 2 puntos, ¿no? ¿Cierto? Y luego de estos 2 puntos viene P de X. ¿Qué significa la P? La P significa la propiedad o la característica en común, así como lo dicen acá arriba. La propiedad en común que tiene que cumple quién, ese sujeto, ¿sí? Entonces aquí esta expresión con la A al revés de X significa cuantificador y esta P de X es la característica común. Bueno, entonces ahora sí, esto para que ustedes lo tengan claro, quienes están tomando apuntes, tomen apuntes o le tomen una imagen a este dato.
en la simbología encontramos dos aspectos. Una, cómo se escribe matemáticamente hablando, y dos, cómo se lee. Entonces, cuando el cuantificador es universal, afirmativo, el símbolo ya sabemos que es esta A, y se lee para todo, ¿sí? Para todo. Entonces aquí decimos para todo X, en este espacio, para todo X, eso la A al revés es para todo. Decimos para todo X, estos dos puntos, diríamos, se cumple que P de X, la característica. Cuando el cuantificador es universal, pero negativo, aprecian ustedes que la estructura es casi la misma, ¿sí? La diferencia es que aquí tengo el signo de la negación antes de la P. Ese signo de negación también lo pueden encontrar con una curvita, ¿no? Y también va a decir así, P de X, ¿no es cierto? Que ese es el símbolo de la negación. ¿Y cómo se lee? Si acá era para todos, entonces acá para ninguno. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta en el chat, Nancy? No, señora, no hay preguntas. Bueno, pregunten porque a veces uno no sabe si es que entendieron o no entendieron nada. Entonces miremos que el cuantificador universal, como les decía, encierra todo el grupo, a todo, ninguno se puede quedar por fuera, todo el grupo tiene que cumplir esa característica. Clave aquí, la simbología, cómo representarlo, porque ahora vamos a hacer un ejercicio muy similar al del ejercicio 1 que ustedes tienen que hacer, entonces tienen que, esto es clave, pauta para desarrollar ese ejercicio. Listo, ahora, el cuantificador universal, entonces siempre ustedes saben que va a estar aquí al inicio, permítame un segundo, me voy a devolver, siempre va a ir al inicio de la expresión. Entonces revisemos acá, vamos a devolver un poco acá en esta estructura, ¿no? Miren que siempre va primero el cuantificador y luego la proposición categórica. En esta parte tenemos un argumento, ¿sí? Y aquí ustedes en ese ejercicio número 1 les entregan el argumento de esta manera, como lo muestro acá, pero está incompleto allá y ustedes tienen que completarlo, ¿sí? ¿Con qué? Con ese cuantificador. En este caso me están diciendo que ubique aquí el cuantificador universal. Díganme ustedes cuál será el cuantificador, la palabra que vamos a escribir aquí, ¿sí? Acuérdense que para el cuantificador universal hay dos palabras específicas que la representan. En este caso es la palabra todos, todos o todo, ¿no es cierto? La palabra todos. O también pueden encontrar la palabra ninguno o ninguno, ¿sí? Díganme, alguien ahí a través del chat que me diga cuál será la palabra que debe ir aquí, cuál será el cuantificador que debe ir aquí. Profe Silvia Valentina dijo que todos. Muy bien, sí señor. Entonces aquí iría la palabra todos, muy bien. ¿No? Pero ¿por qué vamos a decir eso? Pues porque me están diciendo que lo ponga con el cuantificador universal. Muy bien. Entonces dice, todos los estudiantes entregan su tarea a tiempo. Muy bien. Y se dice que es cuantificador universal afirmativo porque no está la palabra no en ninguna parte de acá. ¿Sí? O no está la palabra ninguno. ¿Sí? Entonces, si aquí dijera, todos los estudiantes no entregan su tarea a tiempo, ya sería cuantificador universal, pero no sería afirmativo, sino que sería negativo porque está esta palabra no. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta en el ejercicio. Bueno, ahora dice, ¿cómo se lee? Entonces, vea, todos los estudiantes entregan su tarea a tiempo. Bien. Simbología. Entonces, revisemos la simbología. ¿Cómo se escribe eso que tengo aquí en español o en lenguaje natural? ¿Cómo lo escribo yo? Entonces, en lenguaje simbólico. Eso es lo que hay que hacer en la tarea. Entonces, ya sabemos que el cuantificador, que es la palabra todos, se representa con esta A al revés y la X. Y aquí le dice, profe, pero usted aquí le agregó un pertenece a una U. Sí, porque estamos diciendo que todos los estudiantes, así como dice acá arriba, todos los estudiantes que pertenecen a un conjunto universal. ¿Cuál es ese conjunto universal? Pues el de los estudiantes.
independientemente si son de matemáticas, de ingeniería, de inglés, si son de la UNAD, o si son de la surcolombiana, o si son de otra universidad del extranjero, no interesa de dónde, pero están hablando de todos los estudiantes, ¿sí? Entonces, por eso, en esa parte de la simbología, entonces lo escribimos de esta manera, ¿sí? Y aquí, después del paréntesis, dicen X. ¿Qué significa esta X? El sujeto. ¿Y de quién estamos hablando? De los estudiantes. ¿Qué pasa con ellos? Entregan su tarea a tiempo. Y esta es la característica principal, ¿sí? O la propiedad común que ellos tienen, que entregan su tarea a tiempo. Listo. Ahora, ¿cómo se lee? Entonces, miren el cómo se lee. Para todo estudiante X, tal que, ¿se acuerdan que les dije que aquí en algunos vienen los dos punticos, ¿no es cierto? Para todo estudiante X, tal que ese estudiante, o sea, tal que X, entrega su tarea a tiempo, ¿sí? Ahí está. Bueno, ahora dicen, bueno, esa misma frase o ese mismo argumento, páselo a cuantificador universal negativo, páselo al negativo. Entonces, si acá decía todos en la parte de arriba, entonces si es negarlo, es ningún o ninguno, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Ningún estudiante entrega su tarea a tiempo. Lo vamos a negar, ¿sí? Otra forma de negarlo es decir, todos los estudiantes no entregan su tarea a tiempo. También es válido. ¿Cuál es la simbología? La misma estructura en cuanto al cuantificador, esta misma estructura al inicio, solamente que cuando ya vamos a escribir la característica común, le vamos a agregar este que es el símbolo de la negación, ¿sí? Vamos a decir, entrega su tarea a tiempo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se lee? Entonces decimos que ningún estudiante X, tal que ese estudiante X no entrega su tarea a tiempo. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, no se escuchó lo último que usted dijo. ¿No? ¿Ahí sí ya me escucha? Sí, señora. Ok. Que decíamos aquí que cómo se lee ese cuantificador negativo, entonces decimos ningún estudiante X, tal que ese estudiante X no entrega su tarea a tiempo. Y ahí ya lo estamos negando. Entonces, si ustedes observan aquí en esta presentación, si ustedes observan, tomamos un mismo argumento, ¿sí? Tomamos el mismo argumento, pero lo pasamos a dos tipos de cuantificadores. El uno universal afirmativo y el otro universal negativo. Bueno. Profe, Silvia pregunta que si todo se simboliza por U. No. El U es el conjunto universal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Donde están el conjunto de los estudiantes, ¿sí? Siempre vamos a poner esto porque hablamos del sujeto, entonces de los estudiantes, ese sería el conjunto universal. Otra forma de negar en cuantificador universal negativo es este. Todos los estudiantes X, tal que X, no entregan su tarea a tiempo. De esta manera también se puede leer este ejercicio que está acá. Bueno, seguimos con el cuantificador existencial o particular. Entonces, como su nombre lo indica, si en el otro cuantificador eran todos, en este dice que al menos uno de los elementos de ese conjunto cumplen con la característica que están pidiendo. Entonces, el símbolo de ese cuantificador existencial es esta E al revés. Ese es ese símbolo. ¿Cómo se representa? Entonces, matemáticamente hablando, cuantificador E de X, ¿cierto? Que eso sería el cuantificador tal que P de X. Acuérdense que la P es la característica común y luego viene la X, ¿sí? También existe cuantificador existencial afirmativo, el afirmativo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la estructura también tiene aquí, el pertenece a un, ¿sí? Y se lee, existe al menos un X, que es el sujeto, tal que ese X cumple algo, ¿sí? Cuando el cuantificador es existencial, pero negativo, cumple la misma estructura
que el afirmativo, pero le agregamos el símbolo de la negación. Es decir, cuando ustedes van a escribir estos ejercicios, siempre escribimos el cuantificador existencial, vamos a decir que pertenece a un conjunto universal, esto va así por regla general, ¿cierto? Y podemos aquí negar con una curvita, que es como una S, esa P de X, ¿no? Así. Cualquiera de los dos espacios para la negación están bien. Bueno, ¿qué palabras me representan a mí el cuantificador existencial o particular? Entonces está la palabra algún, ¿sí? Está la palabra algún, algunos, porque como está diciendo que al menos un elemento de ese conjunto cumple con esa condición, entonces podemos decir algún o algunos, ¿sí? Entonces, miremos el argumento nuevamente. El argumento dice, los estudiantes entregan su tarea a tiempo y tenemos que pasarlo a cuantificador existencial o particular. Entonces, como lo voy a pasar a ese tipo de cuantificador, me quedaría de la siguiente manera. Algunos estudiantes entregan su tarea a tiempo, ¿sí? Algunos estudiantes entregan su tarea a tiempo. Miren que en el universal, aquí le ponemos la palabra todos, pero como este es particular o existencial, escribimos la palabra algunos. Bien, ¿cómo lo simbolizamos? Entonces aquí está, ¿cierto? Con el símbolo del cuantificador existencial, E de X, que pertenece al conjunto universal, viene la X, que es el sujeto, dice, entregan su tarea a tiempo. Como es afirmativo, no va la palabra no en ninguna parte. ¿Cómo se lee? Entonces dice, existen algunos estudiantes X, tal que esos estudiantes X entregan su tarea a tiempo. Ahora me dicen, pase este mismo argumento, páselo a cuantificador existencial negativo. Entonces miren que viene el mismo cuantificador algunos, diferente del universal que era todos y aquí era ninguno. En este sigue siendo el mismo algunos, pero la diferencia es que va la palabra no acá. Entonces dice, algunos estudiantes no entregan su tarea a tiempo. Listo. ¿Cómo lo vamos a simbolizar? De la misma manera que en el ejercicio anterior, con el cuantificador al inicio y luego aquí la negación de esa propiedad común. ¿Cuál es la propiedad común? Que los estudiantes entreguen su tarea a tiempo. ¿Cómo se lee? Entonces se lee así. Existe al menos un estudiante X tal que ese estudiante no entrega su tarea a tiempo. También podría decir, existen al menos, no, yo creo que es mejor así como está acá, para que quede como más sentido lógico de esta manera. La forma de leer. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, parece que no. Voy a revisar el chat más, sin embargo. Permítanme un segundo. Voy a revisar en el chat. Después hayan escrito algo. Una compañera escribe que desde hace rato está intentando ingresar CIPAS, pero que no ha podido, que le pide contraseña. Díganle a la estudiante, Paula, díganle al estudiante que es muy raro que revise el navegador, porque ustedes para ingresar a este encuentro no necesitan contraseña. ¿Listo? Bueno. Entonces, no veo preguntas en el chat. Yo tengo una pregunta. ¿Quién me está hablando? Lucía Lugo. Hola, Lucía. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda con respecto al lenguaje simbólico. Ajá. ¿Siempre va a ir, ese pertenece a la U o puede variar? En algunos libros ustedes lo encuentran así, en otros ustedes lo pueden encontrar así. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la orientación que yo les doy? Ustedes en el foro, en el campus,
tienen un documento que se llama anexo. Oriéntense ahí por el anexo, porque el anexo se los escribe tal cual como está aquí, ¿sí? ¿Listo? Pero si lo encuentran así solito, pues también podemos decir que es todos, en este caso todos los estudiantes, ¿sí? Y que cuál es la característica, pues que no entregan su tarea a tiempo. ¿Listo? No sé si le aclaré la pregunta o la dejé lo mismo. Sí, señora, muchas gracias. ¿Sí? No, ¿Listo? sí, señora, muchas Es que hay gracias. algunos de los que lo ubican, otros no. Nosotros en el curso sí lo tomamos, pero ahí está. Bueno, entonces sigo acá. Si voy muy rápido también me dicen porque uno a veces no sabe si va rápido. Uno cree que va bien. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Tal como lo vamos a hacer en este punto, es como ustedes deben desarrollar el ejercicio número 1, ¿no? Entonces, en el ejercicio número 1, ¿qué les están pidiendo? Les están pidiendo, les dice, a continuación encontrará una pareja de argumentos. Y ahí está, vean, ese es el argumento número 1 y el argumento número 2. Y ojo, ¿y qué le dicen que qué pasa con los argumentos? Que están incompletos para ese desarrollo del ejercicio. Por eso está una raya a este lado. A partir de esa pareja de argumentos que están incompletos, ¿cierto? Entonces debe desarrollar lo siguiente. Entonces el primero, completar el argumento, ojo con esto, con el cuantificador adecuado de tal forma que sea verdadero. Esto es lo que hace que ustedes analicen cuál es el cuantificador que deben ubicar en cada uno de estos dos argumentos. Luego le dicen, cuando ya lo haya ubicado, entonces defina cuál es la simbología, cómo se escribe eso matemáticamente hablando. Y luego dice, determine si es un cuantificador universal afirmativo o un cuantificador universal negativo, o si es existencial, afirmativo o negativo. Bien, entonces aquí voy a me indican si ven bien la diapositiva, ustedes allá, porque aquí me gusta contar con la participación de los estudiantes. Me dice el argumento. En el argumento, voy a pasar, creo que es a la otra página. Sí. Entonces me dice aquí el argumento. Las personas tienen las vacunas completas contra el COVID-19. ¿Cuál será el cuantificador que puedo utilizar de tal manera que cuando yo lo lea completo pueda decir que esto que estoy diciendo aquí, ¿cierto? Le pueda ayudar un valor de verdad y que diga, ah, es verdadero. ¿Quién me indica ahí en el chat? Revisemos cuáles serían las palabras. ¿Cuál? Todas. Bueno, aquí me dijeron todas. ¿No? Vamos a Sería ver. como todas las personas tienen las vacunas completas. Contra el COVID-19. Ustedes, los que están allí, ¿qué me dicen? ¿Será verdad? ¿Será verdadero o no? ¿Qué me indican ustedes allá? ¿Será que sí es cierto? Yo diría que el cuantificador sería existencial. Sí, señor. Sería existencial porque mire que todas las personas no tienen las vacunas completas. Nomás ustedes analicen en su familia. Todos los de mi familia tienen las vacunas completas. Unos tendrán 2 dosis, otros tendrán las 3, otros, está el grupo de gente que no quiere vacunarse, los antivacunas. Entonces, no puedo decir aquí todas porque no me puedo llegar a este valor de verdad. O sea, no puedo decir que eso es verdad, mentiras, todos no. Entonces, aquí sería existencial y deberíamos poner la palabra algunas. ¿Sí? Algunas, y le puedo borrar inclusive esto, algunas personas tienen las vacunas completas. Eso lo pueden hacer ustedes allá en su ejercicio para que quede con sentido lógico. Ahí sí ya este argumento que tengo aquí es verdadero, porque es cierto, algunas personas tienen las vacunas completas. Ahora, vamos a la simbología, ¿no es cierto? En esa simbología, acuérdense que decíamos cómo se lee. Entonces vamos a ver cómo se lee ese de algunas, ¿cierto? Entonces miren, existe al menos un X, ¿cierto? Tal que X. Miremoslo acá. Entonces, mire, existen algunos estudiantes X, tal que X, entregan la tarea a tiempo. Entonces, revisemos en mi ejercicio. ¿Cómo iría aquí? ¿Quién me indica por ahí con el micrófono?
Bueno, no todos. Existen algunas personas X, tal que X, tienen las vacunas completas contra el COVID-19. Eso. ¿Quién me dijo? ¿Quién me habló? Lucía. Muy bien, Lucía. Muy bien. Así es. Existen algunas personas X. Mire que ahí va. Mire, ahí este primer pedacito. Algunas personas X tal que esas personas X, ¿qué pasa? Entonces ustedes copian la característica común aquí enseguida. Tal que X tienen las vacunas completas contra el COVID. ¿Ve? Y ya le escribí la primera parte, cómo se lee. Ahora, ¿cómo se representa? Aquí yo les he escrito la estructura general. Les voy a explicar cómo se escribe esto aquí. Voy a borrarlo para que ustedes lo aprendan a hacer allá. Tanto en Microsoft Word, que es donde hacen la tarea, como en este PowerPoint. Entonces ustedes se van por la opción insertar, escogen la opción ecuación, ¿sí? Ecuación, le dan clic y mire que ahí ya me sale, escriba aquí la ecuación. Eso lo hacen en Word, ¿no? Entonces, como viene la estructura, entonces aquí aparecen unos símbolos, ¿sí? Que los tengo que buscar. Entonces, va primero que todo el paréntesis. Entonces, ahí yo voy a dibujar el paréntesis, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a hacer algo acá para que me quede como mejor. Voy otra vez por insertar, ecuación, y aquí ya está, ¿no es cierto? Busquemos el paréntesis, o si no lo digitamos, es que no me quiere, bueno, el paréntesis, y luego sí voy a buscar el símbolo del cuantificador. Como dijimos que eran algunas, es el cuantificador existencial, entonces debe estar aquí, miren, ahí está la E, ¿no es cierto? Y luego la X, esa X va en minúscula, luego dice que pertenece al conjunto universal, entonces aquí está el símbolo de pertenece, y luego la U mayúscula. Entonces ahí ya tengo esta primera parte de ese cuantificador, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué viene? La característica común. Entonces vuelvo otra vez por insertar, ¿no es cierto? Aquí enseguida le abro el paréntesis para poner la característica común, ¿no es cierto? Que viene, hablamos del sujeto, que es X, y ¿qué estamos diciendo? Que tiene las vacunas completas. Entonces aquí lo vamos a ubicar y cerramos el paréntesis. Y ya con eso me queda escrita aquí de esta manera la parte simbólica de este ejercicio. Bien, ahora sí, de acuerdo a lo que ya hemos hecho, díganme qué tipo de cuantificador es. ¿Es universal o existencial? Existencial afirmativo. Existencial. Muy bien, existencial afirmativo. Muy bien. Listo. Existencial afirmativo. Bueno, aquí me está mostrando que dejé mucho espacio, pero eso es lo que hay que hacer en ese ejercicio. ¿Estará difícil el ejercicio número 1? ¿Cierto que no? Bueno, ahora revisemos el segundo argumento. Dice, joven de 17 años es mayor de edad. ¿Cuál será el cuantificador aquí? ¿Para qué? Mi universal negativo. Universal negativo. ¿Cuál sería la palabra que lo... Ningún joven de 17 años. Listo. Ningún joven de 17 años es mayor de edad. ¿Listo? ¿No? Entonces, ¿cómo lo escribimos? ¿Cómo se lee? Entonces, si yo no me acuerdo, voy por acá y lo reviso. Ah, vea, se lee para ninguno, ¿cierto? Entonces, miremos acá, ¿cierto? Entonces, puedo decir ningún estudiante o puedo decir todos los estudiantes tal, ¿cierto? Ah, entonces me voy para el ejercicio. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Yo puedo decir para ningún joven de, ¿cierto? Para ningún joven, perdón, para ningún joven hay X,
para ningún joven X, tal que ese joven X, y sigue la característica común aquí, que sería de 17 años, es mayor de edad, ¿sí? Así sería una de las formas de decirlo. Ahora, ¿cómo lo represento acá? Entonces, busco en la parte de insertar la ecuación y voy a buscar el cuantificador. Entonces, ahí está. Como es universal, acuérdense que es con la A al revés, ¿cierto? Y aquí, después de la negación, este signo de la negación también lo encuentran ahí. Puede ser en esta L hacia abajo, que es la negación, ¿cierto? O lo pueden encontrar con esta curvita que también es la negación. Y aquí enseguida, ¿qué van a hacer? Van a escribir la característica común. ¿Listo? De 17 años es mayor de edad. Entonces, para ningún, ¿cierto? Joven de 17 años es mayor de edad. ¿Qué tipo de cuantificador? Entonces ya me dijeron que era universal negativo. Y con eso terminan ustedes el primer ejercicio. Ya para los que hayan hecho ya el aporte, entonces revisar si lo hicieron bien o está mal, corregir. Y los que no lo han hecho, pues entonces vayan pensando en el ejercicio que ustedes tienen, cada uno, porque la estructura va a ser la misma. Bueno. Listo. En el ejercicio número 2, a ustedes les piden, voy a poner aquí una nueva diapositiva, y a ustedes les piden, vamos a trabajar con este, para hacerlo un poco más rápido, ¿no es cierto? Vamos a trabajar acá con esto. En ese ejercicio número 2, a ustedes les van a dar, digamos así, el argumento, y ustedes tienen que identificar el cuantificador aquí, ¿sí? Después de identificar el cuantificador, entonces vamos a buscar la cópula. Entonces voy a pasarme a este ejercicio ahorita acá, la cópula, y decir si es afirmativo o es negativo, y hacer las que le faltan. Entonces, para poder desarrollar ese ejercicio 2, vamos a hablar de las proposiciones categóricas. Entonces, una proposición categórica es lo mismo que una proposición simple, como lo teníamos en la tarea número 1, que tiene sujeto, verbo y complemento. La diferencia con la proposición categórica es que lleva un cuantificador al inicio, ¿sí? Este cuantificador. Entonces, los elementos de esta proposición categórica, ¿cuáles son? El primero, que es el cuantificador, como ya lo habíamos indicado hace ratico, el primero es el cuantificador. El segundo es el sujeto, que es, en este caso, la persona, animal o cosa que hace la acción o de quien se habla en ese argumento. Y luego viene la cópula, que también se llama cualidad. En algunos libros lo van a encontrar como cópula o lo van a encontrar como cualidad, ¿cierto? Y es el verbo o la acción que está ejecutando el sujeto en este caso. Y por último viene el predicado, o también en algunos libros lo van a encontrar como el complemento, ¿sí? Dentro de la oración. Entonces, ¿y qué es ese predicado? Lo que se dice del sujeto. Tengan clarito esto. Ya identificamos quién es el cuantificador. Luego tendremos que identificar quién es el sujeto, que es el que hace o de quien se habla. Luego la cópula, ¿cierto? O la cualidad, que es el verbo. Y por último, ¿qué es lo que está haciendo ese sujeto por allá? ¿No? El predicado. Entonces, en el ejercicio número 2, ustedes les van a presentar así como está en este espacio, les van a presentar el argumento y les dicen que de esto que usted está viendo aquí, entonces usted debe hallar, listo, usted debe hallar, voy a poner acá, debe hallar el sujeto, perdón, voy a borrar acá, listo. Entonces debe usted identificar el cuantificador, es el primero, y la cópula en este ejercicio, cuantificador. Entonces, según díganme ustedes ahí, ¿cuál será el cuantificador aquí? En el argumento que tienen allá.
Algunas. Muy bien. Entonces ahí ustedes tienen el cuantificador, algunas, listo. La cópula, entonces leámoslo. Algunas personas tienen las vacunas completas contra el COVID. El verbo, la acción, siempre va a estar después del sujeto. ¿Quién es el sujeto aquí? Las personas, porque son de quien estamos hablando en esta frase. ¿Y qué pasa con esas personas? Ah, que tienen las vacunas completas. Entonces, este es el verbo o la cópula, que es la acción. Entonces, ahí, cópula, entonces la palabra tiene. ¿Listo? La palabra tiene. ¿Difícil este punto? ¿Preguntas, preguntas? Profe, una pregunta, es que en la guía dice que se deben construir otros 3 tipos de preposiciones categóricas faltantes con la misma temática. ¿Es cómo se deben construir o qué se Para debe allá. hacer? Entonces, cuando usted ya lo tiene de esta manera, entonces usted dice, ese argumento que tengo yo allá es un cuantificador existencial afirmativo, ¿sí? Ahí está. Usted primero hace eso en esa primera parte. Luego, para la segunda parte, como le están diciendo que a partir de este que tiene, construye a los otros. Entonces, si este es existencial afirmativo, lo que le están indicando es que usted tiene que construir la misma frase, pero ya con otro cuantificador, con los que faltan. Entonces, ¿qué falta? Entonces dirán ustedes, ¿pero cuáles? Recuerden la imagen inicial que estaba acá. Entonces, si usted nos dio cuantificador existencial afirmativo, ¿qué queda faltando aquí? Les queda faltando el negativo y queda faltando el universal, afirmativo y negativo. Entonces, voy para acá. Entonces, si ya lo tengo, cuantificador existencial afirmativo, entonces tengo que convertir esta expresión en el cuantificador existencial. Ya no va a ser afirmativo, sino negativo. ¿Cómo me quedaría? Para que quede ya negativo aquí. ¿Ninguna? No. ¿Ninguna persona? Algunas personas no tienen. Muy bien. No puede ser ninguna porque ninguna es universal. Aquí dice algunas personas y le agrego aquí la palabra no. Por lo general me gusta que lo ubiquen ojalá con otro color, ¿sí? Y ya queda como cuantificador existencial negativo. Listo, ahora ya lo tengo de las dos formas en existencial. ¿Qué me queda faltando? Me quedan faltando el universal afirmativo. Y me quedará faltando el universal negativo. ¿Ves qué hacen ustedes? Toman otra vez la misma expresión, no es inventarse una diferente, sino la misma, y cámbielo. Ahora, ¿cuál sería el cuantificador aquí? Todas las personas. Muy bien, todas. Y le puedo agregar aquí la palabra las, para que me quede. Y si lo dejo el no, ¿queda afirmativo o negativo? Negativo. Entonces, como arriba dice afirmativo, le tengo que borrar ese no. ¿Listo? Y ya quedó, vea, cuantificador universal afirmativo. Ahora me dice, coja ese mismo y vuélvalo cuantificador universal negativo de todas las personas y aquí le agrego la palabra no. ¿Sí ven que esta tarea es más sencilla? Profe, es decir que se tienen que hacer o sea, como en los cuatro cuantificadores, o sea, Sí. positivo, negativo, universal y positivo, negativo, existencial. Entonces, si usted el que encontró acá es existencial afirmativo, entonces tendrá que hacer el negativo porque le queda faltando, ¿cierto? Y los dos universales. ¿De acuerdo al que encuentre? Si encuentra el universal afirmativo, pues tendrá que hacer el otro universal negativo y los dos existenciales. Aquí van a tener que hacer 4 cuantificadores. Ustedes escriben los 3 que quedan faltando y el ejercicio ya les da 1. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, no hay pregunta. Bueno, gracias. Solo, Listo. profe, estábamos Profe, diciendo que
que si hay link de asistencia. Sí, gracias por recordar. Sí, señores, si hay link de asistencia, permítanme un segundo, que creo que lo debo tener por acá. Sí, señores, ya se me había olvidado, ¿sí? Necesitaba aquí una persona atenta. Por favor, registran la asistencia en este link y en donde dice nombre del CIPAS, entonces escriben proposiciones categóricas, ¿listo? Cuantificadores y proposiciones categóricas. Y el nombre del docente siempre escriban Hugo López. ¿Listo? Disculpe, Bueno. profe, ¿nos puede repetir cómo debemos poner? En el nombre del CIPAS, así como dice acá, cuantificadores y proposiciones categóricas. El nombre del CIPAS. Y nombre del docente, Hugo López. Bueno, entonces seguimos acá. Muchas gracias por recordarme lo de la asistencia. Bueno, esto ya tiene con lo que les he explicado hasta aquí, desarrollan ejercicio número 1 y ejercicio número 2. Ahora, con la temática que les voy a explicar a continuación, entonces viene la explicación del ejercicio número 3. En ese ejercicio número 3 hablamos de las proposiciones categóricas. Tengan muy en cuenta quién es el cuantificador, quién es el sujeto, la cópula y quién es el predicado, porque hay que trabajarlo acá. Cuando nosotros tenemos un argumento, ¿cierto? Una proposición categórica como esta, ¿sí? La podemos analizar o comparar con otra proposición categórica, como cualquiera de estas que tengamos aquí, ¿cierto? Para compararlas, y resulta que para hacer el análisis de esa comparación se utiliza algo que conocemos como el cuadro de oposición. El cuadro de oposición, voy a ponerlo un poco más grande acá. El cuadro de oposición es este que aparece en pantalla, este cuadrito. Esa es la estructura del cuadrito, ustedes no se la tienen que inventar de ninguna parte, porque esa es la misma, ¿sí? Simplemente la pueden copiar y pegar en el desarrollo del ejercicio número 3, ¿sí? Entonces, el cuadro de oposición es este. ¿Y para qué sirve? Entonces, dice aquí, dentro de la lógica existen proposiciones que pueden dividirse en dos. Una que es la proposición, puede ser cuantitativa y otra cualitativa. Cuando es cuantitativa es de números, cuántos, pero cuando es cualitativa, ¿no es cierto?, habla de cualidad. ¿Listo? Bueno, entonces de acuerdo a eso, como yo les decía, hay que analizar dos proposiciones. Entonces se hace el cuadro de oposición y ese cuadro está conformado por 4 vocales, que son la A, que es la que ustedes ven en este espacio, la E, que ven en este espacio, la I y la O. Ahí está. ¿Sí? Dice que cada una de ellas representa un tipo de proposición. Entonces, ¿cómo son? Entonces, todas las que sean de tipo A, entonces hace referencia a un cuantificador universal afirmativo. Las que son de tipo E es universal negativo. Las que son de tipo I, particular afirmativo, y las de tipo O, que son particular negativo. Aquí no es necesario que ustedes se lo aprendan de memoria. ¿Por qué? Pues porque acá nosotros los vamos a encontrar en el cuadro y luego cuando hagamos el análisis pues los vamos a ir identificando. Si ustedes se fijan, en este cuadro de oposición hay unas líneas que unen una proposición categórica con otra, ¿sí? En este caso, digamos que yo tengo dos proposiciones que pueden ser P y Q, y digamos que la P puede ser de tipo A, que ¿qué quiere decir? Que sea universal afirmativo el cuantificador, ¿cierto? Y la cópula. Y la Q puede ser de tipo E, que ¿qué quiere decir? Que es universal negativo, es decir, que el cuantificador es universal, pero que la cópula es negativa, ¿sí? O sea, de acuerdo a eso. De acuerdo al enlace que hay entre estas dos proposiciones, se dice si son contrarias, subalternas o son contradictorias o subcontradictorias. Entonces ustedes dirán, ¿y eso qué es? Entonces, vamos a siempre a representar el cuadro de oposición
y vamos a analizar. Dicen que dos proposiciones son contradictorias, miren acá, ¿cierto? Cuando dice que cuando las dos, es decir, acuérdense que siempre vamos a hablar de una proposición P y una proposición Q. Entonces, ¿cuándo son contradictorias? Entonces, cuando una es verdadera, la otra tiene que ser falsa, ¿sí? Es decir, que no pueden ser las dos verdaderas o las dos falsas, sino que si P es verdadera, Q debe ser falsa, ¿no? Vamos a analizar un ejemplo. Entonces, aquí dice el ejemplo, en P, todos los países tienen una ciudad capital. Esto es verdadero, que no hay un país sin capital. Y Q dice, algunos países tienen una ciudad capital. Esto es falso porque en realidad son todos, ¿sí? Y tienen solo una ciudad capital. Si no, miremos Colombia, Bogotá, Venezuela, Caracas, ¿cierto? Ahí ustedes se van a dar cuenta de que la primera es verdadera y la segunda es falsa. Por eso aquí dice que al analizar en el cuadro de oposición decimos que P, revisamos ese cuantificador, que es la palabra todos, y decimos, ay, todos es cuantificador universal. Listo, entonces P es universal. Y la cópula, como no tiene por aquí la palabra no está, entonces esa cópula es afirmativa, ¿no es cierto? Por eso la P, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a analizar, vámonos para atrás, acá un momento, miremos, voy a borrar acá un poquitito. Entonces analizamos allá y decimos, y la P es universal, afirmativa, ¿sí? Así es como hay que analizar un poco acá. Bueno, listo. Ahora vamos acá. Dice que dos proposiciones son contrarias, miren la flechita naranja, contrarias, ¿cierto? ¿Cuándo? Entonces dice aquí, dos proposiciones son contrarias, dice que no pueden ser las dos verdaderas, pero sí pueden ser las dos falsas. Vean que en el anterior decía que no pueden ser ni verdaderas ni falsas las dos, pero en cambio aquí en esta me dice que las dos no pueden ser verdaderas, pero sí pueden llegar a ser falsas. Entonces, ¿qué dice? Si una es verdadera, la otra es falsa, parecido a lo de arriba, lo anterior, sino que aquí tiene esta particularidad, pero que si una es falsa, también la otra puede ser falsa. Entonces hay que analizar esa situación. ¿Cómo sabe usted dónde ubicarlo? Entonces, cuando usted haga la lectura, ahora vamos a hacer un ejercicio, usted ubica aquí en el cuadro de oposición, digamos en este ejercicio que aquí me haya dado la P y aquí me haya dado la Q, usted ubica esas letras aquí en el cuadro de oposición y traza la línea. Cuando traza la línea ya le indica, son contrarias, contradictorias. Miremos el ejemplo. Todos los países tienen una ciudad capital. Ya dijimos que esta es verdadera. Y abajo dice, ningún país tiene una ciudad capital. Esto viene a ser falso. Bueno, ahora las subcontrarias. También miren dónde está la línea naranja y decimos lo siguiente, que son estas cuando son dos proposiciones subcontrarias, dice que no pueden ser ambas falsas. Entonces, si una es falsa, la otra es verdadera. Pero si una es verdadera, la otra también puede ser verdadera. Entonces, el ejemplo. En P dice, algunos deportistas son de alto rendimiento. Verdadero, porque no todos los deportistas son ciertos. Y ahora aquí dice Q, algunos deportistas no son de alto rendimiento. Y esa también es verdadera. ¿Listo? Entonces ahí cuando ustedes ubiquen acá y les va a dar que son subcontrarias, entonces van a decir, sí, claro, porque si una es verdadera, la otra es falsa, o que también me dijo que ambas podían ser verdaderas. Listo. Subalternas. ¿Cuándo son subalternas? Entonces dice que si la universal, mire que aquí ya vamos a hablar de un cuantificador, es verdadera, la particular o existencial también es verdadera. Si la particular es falsa, la universal también es falsa, ¿cierto? Dice aquí, pero el universal puede ser falso y el particular, en cambio, verdadero. Lo que es verdad para unos no puede serlo para todos. Entonces, vamos a ver el ejemplo.
Aquí dice, todos los deportistas son de alto rendimiento. Aquí esto no es, esto es falso. Hay gente que le gusta hacer deporte, pero no de esos de ir a competencias como el mundial que hacen, ¿no? O lo que, bueno, no son de alto rendimiento. En cambio, algunos deportistas son de alto rendimiento, ¿sí? Y ahí está la condición para que se cumpla y que sean subalternas. Bueno, entonces aquí vamos a hacer el desarrollo del ejercicio número 3, donde ustedes tienen que identificar la clasificación de cada proposición, diligenciar un cuadro de clasificación de las proposiciones que tienen que hacerlo, organizar los datos en el cuadro de oposición y luego concluir qué clase de proposición son P y Q. Es decir, así como acá, ¿no es cierto? Trazar la línea y todo lo demás. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Dice aquí, todos los estudiantes presentan la tarea 1 y Q, algunos estudiantes no presentan la tarea 1. Entonces, este cuadro, estas dos proposiciones categóricas hay que analizarlas, revisar el cuantificador, qué tipo de cuantificador es en cada uno, ¿cierto? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es la cópula o cualidad y cuál es el predicado? Entonces, ¿cómo se hace? Siempre vamos a tener que estar echándole ojo a este cuadrito del cuadro de la posición de donde va la clase de proposiciones categóricas y revisemos cómo se desarrolla. Primero que todo, este cuadro, vamos a analizar la proposición P. ¿Qué dice P? Todos los estudiantes presentan la tarea 1. Esa tablita ustedes la hacen allá en su trabajo. Pueden hacer una sola tabla con las dos proposiciones, ¿cierto? Y aquí le pueden agregar un cuadrito que diga proposición, bueno, ¿no es cierto? Bueno, proposición, pasando una moto acá a todo volumen. Y aquí le vamos a poner la P, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a analizar P. Y miren que ustedes ya dicen, ah, bueno, de esta frase o este argumento que tengo acá, saquemos el cuantificador. ¿Quién es? La palabra todos. Luego el término sujeto. ¿De quién estamos hablando en esta expresión? Ah, de los estudiantes. ¿Listo? Y que la cópula, ¿sí? Aquí pongámosle la cópula o cualidad. ¿Qué pasa con esos estudiantes? Presentan. Este es el verbo, la acción. ¿Qué están haciendo ellos? Presentando. Entonces, por eso la cópula aquí es la palabra presenta. Y el predicado, venga, pero ¿qué están presentando? Pues la tarea número 1. ¿Preguntas hasta aquí? No sé si habrán dudas. ¿Dudas, inquietudes? No, profe, no hay dudas. Ninguna. Una de dos, o entendieron todo o no entendieron nada. Una de dos. Listo. Cuando ya hayamos analizado esa proposición P, entonces vamos a decir, ah, bueno, con lo que encontramos, esa proposición P, la clasificación de P es una proposición de tipo A. Entonces recordemos aquí, ¿por qué A? Pues me voy a pasar este cuadrito, voy a pasar este cuadrito para allá, porque es bueno tenerlo aquí todo el tiempo. Ustedes ténganlo siempre por allí a la mano, ¿no es cierto? Voy a ponerlo aquí y lo voy a poner acá para que lo tengamos ahí a la mano. Entonces revisen ustedes y dicen, ¿por qué es de tipo A esa P? Pues mire, ¿por qué? Porque el cuantificador es universal, ¿sí? Siempre analizamos así. Y la cópula, voy a ponerle aquí ya la O, y la cópula, como dice presentan, no está la palabra no, ni ninguno, ni nada de eso, nada que lo niegue, por eso es afirmativo. Entonces, esa clasificación de P decimos que es una proposición de tipo A, que significa universal, ¿cierto? Y es afirmativa porque todo lo que tiene en el sujeto se cumple la condición de P. ¿Se acuerdan que les decía que P era la característica? Entonces, es universal afirmativo porque su cuantificador es universal y su cualidad es afirmativa. Esto es lo que ustedes deben escribir allá en el ejercicio, ¿sí? Ahora, como ya analizamos la P, el siguiente paso es analizar Q.
Entonces, ¿qué decía Q? Voy a poner esto acá arriba. Bueno, Q decía, algunos estudiantes no presentan la tarea. Entonces, revisemos el cuantificador, va la palabra algunos. Es como si ustedes pasaran este argumento o esta expresión de aquí, la pasen acá, con el cuadrito, ¿cierto? Entonces dice, algunos, el sujeto, ¿quiénes son esos algunos? Ah, los estudiantes. ¿Qué pasa con esos estudiantes? Aquí está la clave, vean, está la palabra no, no qué, no presentan, ¿no? Esa es la cualidad. Entonces, aquí en este caso, en la cópula, debe ir la negación, ¿sí? Tienen que ponerle aquí la no, la palabra no. No presentan, ¿y qué no presentan? Pues la tarea número 1. Entonces, si analizamos esta proposición Q, que es la que estamos en este momentico revisando, ¿qué cuantificador es? Díganme ustedes ahí con el micrófono. Algunos, ¿es existencial o es universal? Existencial. Ajá, sí. Les dirán, profe, pero en el cuadro dice particular, porque es que en algunos libros lo llaman particular, ¿sí? Pero ustedes también lo pueden encontrar como existencial, ¿no? Ah, existencial. Ahora revisemos, ¿no? Revisemos si es afirmativo o negativo. ¿Dónde me doy cuenta? En la cópula. ¿Está la palabra no en esta cópula? Sí, profe. Ajá, entonces se dice que es negativo. ¿Ven? Entonces aquí, cuando ya ustedes lo vayan a analizar, voy a copiar otra vez el cuadrito. Ya cuando ustedes lo van a analizar, entonces dicen, ah, vea pues, la proposición Q es de tipo O. Vamos a mirar, de tipo O, vea, sí. ¿Por qué? Porque es existencial el cuantificador, miren, su cuantificador es particular o existencial, y su cualidad es negativa. Recuerden que aquí está la palabra no. Y miren que el ejercicio 3 también está supremamente fácil. ¿Sí? Escoger y separar esta expresión que le dan acá en esta tablita. Usted puede ubicar en una sola tablita las dos expresiones y analizarla. Por ejemplo, lo puede poner aquí así como le voy a ubicar acá, ¿no? Digámoslo así, con la diferencia de que usted da cada una, pues entonces aquí por fuerita, voy a ponerlo grande, aquí por fuera, ¿no? Bueno, ahí usted le va a escribir que esta es P y que esta es Q, ¿sí? Ahí así. ¿Listo? Bueno, entonces como ya tengo analizadas las dos, a P y a Q, ya sé que una es de tipo A, que la P es de tipo A y que la Q me dio que era de tipo O. Entonces, el siguiente procedimiento es ubicar esa información en el cuadro de oposición, que es este. No tienen que inventárselo de ninguna manera, simplemente lo pueden copiar y pegar en Google. Ustedes lo encuentran, cuadro de oposición, y lo copian y lo pegan en el trabajo. Lo que hay que hacer aquí es ubicar a P y ubicar a Q. Entonces, sabíamos del ejercicio anterior que P es de tipo A. Entonces, donde está la A, usted se va y le dibuja la P. Listo. ¿Sí? Si usted quiere, pueden cerrarlo aquí así. Y clasificación de Q. A es una proposición de tipo O. Entonces, aquí usted viene y le hace la Q, donde está la O. Lo pueden cerrar si usted quiere. Pero sí es fundamental que usted una estas dos, allá con una reglita, las una, para concluir qué pasa con A y qué pasa con P y con Q, ¿no es cierto? Entonces, ahí, según el cuadro de posición, me dice que son contradictorias. Entonces, en el ejercicio, usted cuando ya las ubica, miren ahí cómo está, usted debe concluir y dice que de acuerdo al esquema propuesto, P y Q son contradictorias. Donde acuérdense que si son contradictorias, una es verdadera y la otra debe ser falsa, ¿sí? Esa es la contradicción. Una es verdadera, la otra es falsa. Puede ser que la primera sea falsa cuando uno lo lea y la segunda sea verdadera, no interesa el orden, pero sí que una es verdadera, la otra falsa. ¿Listo? Preguntas. Esto es lo que hay que hacer en ese ejercicio número 3.
¿Preguntas? No hay preguntas, profe. En el chat no hay preguntas. Excelente este grupo. Bien. No se le olvide registrar la asistencia, ¿vieron? Eso sí, no lo vayan a dejar. Bueno, ahora vamos, bueno, aquí vamos a pasar a la explicación, vamos a pasar un poco más a la explicación de ya lo que tiene que ver con el tipo de razonamiento, que eso es ya parte del ejercicio número 4. Entonces, resulta que cuando nosotros analizamos, este cosa se llama pensamiento lógico y matemático. Entonces, lógico porque usted tiene que leer y ponerle lógica al asunto, analizar, comprender algunas situaciones, y eso tiene que también enlazarlo con la parte matemática. Vea que aquí hicimos el lenguaje natural y el lenguaje simbólico, ¿no es cierto? Entonces resulta que ahí en esta unidad nos van a hablar del razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Entonces, ¿qué es eso del razonamiento? Entonces, es una actividad que consiste, ojo con esto, en organizar y estructurar las ideas. ¿Para qué? Para llegar a una conclusión, es decir, organizar todo lo que... ¿Qué es lo que me está diciendo cuando uno está hablando de... Perdón, vuelvo y me repite que no lo entendí. Es porque usted está organizando, estructura lo que alguien le está diciendo para llegar a una conclusión de acuerdo a lo que le están hablando. Entonces, ese razonamiento... hay dos clases. Uno que es el deductivo, que va de lo general hasta llegar a lo particular, ¿sí? Es decir, desde lo más grande hasta llegar a lo más pequeño. Y resulta que en este argumento, perdón, en este razonamiento deductivo, nosotros podemos darle una validez, es decir, si lo que concluimos, la conclusión que me dio es verdadera o falsa, ¿sí? Ahí a este deductivo. El inductivo, entonces, es al revés, viene de lo pequeñito hasta lo más grande, de lo particular hasta llegar a lo general. Y aquí la característica común es que es una probabilidad de que se den las cosas, ¿sí? Hay una probabilidad de que se lleguen a dar esas cosas. Miren que en el deductivo sí tiene que ser verdadero o falso, pero acá puede que suceda o puede que no. Ahí están las pistas claves. Vamos a ver este ejemplo. Entonces tenemos como un razonamiento inductivo. Llega una persona al consultorio médico, ¿cierto? Y le dice el doctor, cuénteme qué tiene. Entonces la persona enferma dice, vea, tengo una tos seca, me duele la cabeza, yo creo que tengo neumonía, ¿cierto? Tengo mucho desaliento, tengo dificultad para respirar y para ¿qué? Variar, tengo fiebre alta. Entonces, ¿qué dice el médico? De acuerdo a lo que usted le dijo, mire que usted le dijo cosa por cosa. Entonces dice el médico, ¿cierto? Conclusión, usted puede ser positivo para COVID-19 por los síntomas que usted está diciendo. Pero ya más adelante dice, no, pero hay que hacerle un examen. Entonces, ya cuando le hacen a uno la prueba de COVID, entonces en esa prueba puede decirle a usted si eso fue verdadero o falso, ¿sí? Si le salió positivo o no le salió positivo. Este es el inductivo, ¿no es cierto? Vamos a ver si es cierto. Díganme ustedes. Entonces, es probable, en el inductivo puede ser que sí o puede ser que no. Es probable que usted pueda tener COVID-19 con estos síntomas, o puede que no. Ahora miremos en el deductivo. En el deductivo, la misma situación, llega el paciente donde el médico con esto, doctor, yo tengo COVID, me duele todo y tengo fiebre. ¿Será que con esto el doctor dice, sí, usted de verdad sí tiene COVID? No, hay que hacer un análisis, hay que revisar. El doctor le dice, venga, no, eso que usted me está diciendo es falso. Usted no puede tener COVID solo porque le duele el cuerpo o le duele todo y tenga fiebre. Puede ser otra cosa. Una virosis, un desaliento, bueno, en fin. Entonces miren aquí las dos situaciones en ambos tipos de razonamiento. Entonces vamos a analizar este ejercicio, tal cual como ustedes tendrán en su ejercicio número 4. Analícenlo muy bien. Dice en el argumento, el día de hoy Marta comió dulces y le duele el estómago. Teresa también comió dulces y le duele el estómago.
Pedro piensa que si comes dulces, le dolerá el estómago, ¿sí? Entonces miren que como en este caso, en este argumento que tengo aquí, empiezan por situaciones particulares como el de Marta y el de Teresa. Entonces llega a una conclusión Pedro y dice, ay, si yo como dulces también me va a doler el estómago, porque a ella los dos les dolió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, sacar de este argumento las dos premisas. Eso es lo que deben hacer ustedes en su ejercicio número 4. Entonces, ahí sacar las dos premisas. Entonces, la primera premisa va a empezar desde aquí hasta donde va el primer punto. ¿Sí? Bueno, le podemos poner desde aquí, no le voy a incluir desde el día de hoy. ¿Por qué? Porque las premisas deben llevar sujeto, verbo y complemento. Entonces vamos a marcarle, voy a marcarle con otro color aquí. Marta comió dulces y le duele el estómago. Esta sería la primera premisa, que es la que tenemos acá. La segunda es la que va después de ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ah, no, es que resulta que Teresa también comió dulces y le duele el estómago. Esta sería la premisa número 2. ¿Listo? Y aquí está, premisa número 2. En conclusión, entonces la conclusión es la que ya va al final. ¿Qué pasó? Ah, es que llegó Pedro y dijo, no, si a Marta y a Teresa, que comieron dulce, le dolió el estómago, en conclusión, él piensa, concluye al final, que si come dulce le va a doler el estómago. Entonces, en conclusión, a nivel general, si comes dulces, te dolerá el estómago. Es lo que concluye Pedro. Dice, por eso yo me dormí. Si ustedes ven aquí, hay dos particularidades, dos eventos antes de para llegar a una conclusión. Por eso, este tipo de razonamiento es inductivo. ¿Cierto? Entonces dice aquí que es inductivo porque parte de una tendencia sobre comer dulces para llegar a concluir o inducir que si se come dulce le da un dolor estomacal. ¿Preguntas? 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 Parece que no. No, profe, no hay pregunta. Qué bueno. Bueno, en el sentido que hayan entendido, ¿no? Miremos este. Dice, en mi habitación hace calor. Aquí ya va la primera. En la habitación de mi hermano hace calor. Por lo tanto, este puntico final, en conclusión, por lo tanto, hace calor en toda la casa. Miren que ahí ya está la primera premisa, la premisa número 1, que es que hasta donde va este puntico, dice que en mi habitación hace calor. La premisa número 2, en la habitación de mi hermano también hace calor. En conclusión, pues hace calor ¿en dónde? En toda la casa. Como estamos hablando de dos situaciones particulares, ¿cierto? Por separado, entonces decimos que este tipo de razonamiento es inductivo. Bueno, vámonos al 2. Miren este. Aquí cuento con la participación de ustedes. Dice, Juan es disciplinado y trabajador. Para primero. Su esposa Rosa es una persona disciplinada y trabajadora. En conclusión, ¿qué es lo que significa este puntico? Los hijos de ambos, es decir, de Juan y de Rosa, seguramente son disciplinados y trabajadores. Díganme ustedes qué tipo de razonamiento es inductivo o deductivo? Deductivo, profe. ¿Por qué deductivo? Porque no está asegurando que los hijos van a ser disciplinados y trabajadores. Bueno, deductivo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Sí será deductivo o será que es inductivo? Me voy a devolver un momentico. Perdón, profe, inductivo. Ajá, porque dicen que el deductivo, yo puedo decir si eso es verdadero o falso. En el inductivo es probable, ¿sí? Entonces mire que es probable, entonces aquí, por eso este es inductivo otra vez, ¿cierto? Porque ese es inductivo. ¿Por qué? Porque es probable que ellos, ellos al ser hijos de dos personas que son disciplinadas y responsables, pues también sean así.
¿no? Pero a veces nosotros, si ustedes, alguno de los que están aquí tiene hijos o tiene hermanos, ustedes se van a dar cuenta que así sean de la misma mamá y del mismo papá, son diferentes, ¿sí? Ahí el dilema. Entonces es inductivo porque es probable. Y mire, ¿y qué me dijo aquí? Vea, la palabra seguramente fue lo que me dijo, es probable, ¿cierto? Bueno, vamos a analizar el ejercicio 3. Dice, todos los sacerdotes de la religión católica deben cumplir con el celibato. Pedro es sacerdote de la iglesia del barrio El Jardín en Cali, por lo tanto, Pedro cumple con el celibato. Entonces, si tenemos la premisa número 1, recuerden que va hasta el primer punto. Entonces, todos los sacerdotes de la religión católica deben cumplir con el celibato. Primera premisa. 2, Pedro es sacerdote de la iglesia del barrio El Jardín en Cali. Premisa número 2. Conclusión, Pedro cumple con el celibato. Entonces, miren que aquí decimos que es un tipo de razonamiento deductivo. ¿Qué es lo que me hace a mí concluir que sea deductivo? Miren que la primera palabra que yo tengo aquí es el cuantificador universal. Y acuérdense que el deductivo dice que va de lo más grande hasta lo más pequeño. Entonces, aquí están diciendo que son todos los sacerdotes del mundo y que son de la religión católica deben cumplir con el celibato. Y aquí ya se desglosa en algo más pequeño. Y dice, venga, es que Pedro, que es un sacerdote de un barrio, que es de la iglesia del barrio El Jardín, es un sacerdote. O sea, Pedro es un sacerdote. Por lo tanto, si Pedro es sacerdote, debe cumplir con el celibato, ¿sí? Entonces, es un tipo de razonamiento deductivo. Aquí sí podemos decir si este es verdadero o falso. Porque puede ser que Pedro, ¿cierto? Sea sacerdote, pero que no cumpla con el celibato. O puede que Pedro no sea sacerdote, ¿cierto? Aquí en este caso podemos decir si eso es verdadero o falso al hacer el análisis. Bueno, aquí vamos a terminar ya con este ejercicio. Juan compró un carro de marca Renault y le salió muy bueno. Andrea compró un carro de la marca Renault y le salió muy bueno. Por lo tanto, todos los carros de la marca Renault son muy buenos. ¿Quién me quiere colaborar? ¿Qué tipo de razonamiento es? ¿Inductivo? Inductivo. Muy bien, inductivo. ¿Sí? Aquí estamos hablando de dos situaciones particulares. Muy bien. Bueno, ahora miremos este, aunque aquí ya les di la respuesta, pero es algo así. Dice, se presenta la siguiente situación. En el restaurante al que siempre voy a almorzar, ofrecen en su menú todos, miren aquí está, todos los viernes la bandeja paisa. Entonces decidí que al siguiente viernes no almorzaría ahí porque personalmente no me gustan los frijoles. Piensan que la bandeja paisa tiene frijoles. Entonces decimos que es deductivo porque están hablando aquí de algo general y es que todos los viernes, ¿no? El menú es la bandeja paisa. Es que digo, es que hoy es viernes, otra vez a comer bandeja paisa, no, mejor me voy para otro lado, porque no me gustan los frijoles, ¿sí? Bueno. Ya aquí con esto, entonces, quisiera saber si tienen preguntas, dudas de cómo desarrollar la tarea. Ya creo que les expliqué de cada uno de los ejercicios que ustedes tienen que realizar allá. Dejo abierto un momento el espacio para preguntas, no les dé pena preguntar y recomendarles realizar sus aportes a tiempo para nosotros poderles revisar y poder evidenciar pues que está bien el ejercicio o si hay errores pues hacerles las correcciones pertinentes. Entonces les cedo la palabra. No todos, algunos. Profe, una pregunta. ¿Quién me está hablando? Kevin. Sí, señor. Bien. Profe, una preguntita. Para nosotros desarrollar este trabajo, ¿nos toca también por formato Word o nos dan las diapositivas que usted tiene para responderla o cómo? No, en formato Word. Y luego ustedes al subir en Word o en PDF. Vale, profe. ¿Puedo preguntar Profe, otra?
Sí, señor, sí. Cuénteme. Perdón, ¿me puede explicar un poquito de cómo es deductivo e inductivo? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? No entendí muy bien esa parte. Bueno, entonces, bueno, espérenme, yo ubico otra vez la pantalla. Me dice si ya la están viendo. Profe, ¿Sí? no lo estamos viendo. Bueno, entonces miren, el deductivo viene de lo más grande, de lo general, ¿sí? Por ejemplo, si yo aquí digo en uno de los argumentos que ustedes tengan allá, las plantas, ¿sí? Se alimentan del sol, por ejemplo. Ya con esta palabra aquí general de las plantas, hace referencia a todas las plantas, no hay necesidad que sea la palabra todas aquí, pero dice las plantas, que son todas, se alimentan del sol. Entonces ya digo yo que es deductivo. ¿Por qué? Porque viene de lo grande, de lo macro, de lo general, es decir, de un conjunto grande de las plantas, ¿sí? ¿Y qué pasa con eso? Las plantas se alimentan del sol. Entonces yo digo, la rosa es una planta, ¿cierto? O las rosas. Y yo lo voy a poner aquí, son plantas, para cuadrarlo todo mejor. Las rosas son plantas, ¿sí? Miren que aquí dije las plantas a nivel general, ese es el deductivo, que viene de lo general a lo particular. Entonces dice, las plantas se alimentan del sol. Entonces, general, todas. Y aquí digo, y las rosas son plantas. Este punto y seguido es un por lo tanto, o usted lo puede encontrar en su argumento como así, por lo tanto, ¿cierto? Las rosas se alimentan del sol, ¿sí? Ahí está. ¿Por qué deductivo? Porque aquí yo puedo decir si esto que dije aquí es verdadero o falso. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Será verdad o será mentira? ¿O será falso? ¿Es cierto que las plantas se alimentan del sol? ¿Sí o no? Verdadero. Entonces aquí yo puedo decir que esto es verdadero. En cambio, en el inductivo, como el inductivo es al revés, viene de lo particular para llegar a lo general, es decir, de lo más pequeñito, ¿cierto? Entonces vamos a hacer, Diosito, me rasco la nariz. Vamos a hacer un ejemplo aquí, algo sencillo, así como más rápido. Los que me están escuchando me indican si están entendiendo, si no, pues para explicar. Entonces, el inductivo vamos a empezar. Vamos aquí. Luis es colombiano y le gusta el fútbol. Y le gusta el fútbol. Punto seguido. Camila es colombiana y le gusta el fútbol. Punto. En conclusión, o por lo tanto, después no hay necesidad de escribirlo, pero el punto ya, vamos a decir aquí, todos los colombianos, y voy a ponerle la palabra A, la letra A, por lo tanto, a todos los colombianos les gusta el fútbol. ¿Ven la diferencia aquí? ¿No? La diferencia cuál es? Que aquí empezamos a desglosar, es decir, a escribir cosas particulares. Estamos hablando de Luis, estamos hablando de Camila, que coincidencialmente a ellos dos les gusta el fútbol. Pero ¿será que esto que digo aquí, que si a Luis y a Camila les gusta el fútbol y ellos son colombianos, será probable que a todos los colombianos les guste el fútbol? ¿Ustedes qué dicen? Falso. ¿Cierto? Pues en este caso no podemos decir si eso es verdad o es mentira. Puede que sí, puede que no. ¿Listo? Es una probabilidad de que ocurra. Voy a cambiarlo para otra situación. Por ejemplo, digo yo, el lunes llovió toda la mañana, ¿cierto? Voy a hacer aquí otro ejercicio. El martes llovió toda la tarde.
¿cierto? En conclusión, podemos decir que el miércoles, vamos aquí, lloverá todo el día. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se puede decir que es verdadero o falso? No podemos decir eso, ¿cierto? Es una probabilidad. Es una probabilidad, puede que sí, como puede que haga sol todo el día o como puede que llueva en la mañana o llueva en la tarde. Entonces mire que aquí está dos situaciones particulares, una del lunes que llovió en la mañana, otra del martes que llovió toda la tarde, ¿no es cierto? Entonces dicen, no, pero si el lunes llovió, el martes llovió, posiblemente el miércoles también llueva. Y ya no llueva una vez, sino todo el día. Es probable. Por eso aquí decía que este razonamiento inductivo es una probabilidad de que algo ocurra. ¿Listo? Bien, entonces ya con eso, mis queridos estudiantes, damos por terminado nuestro encuentro del día de hoy. Hagan los aportes como les digo, el profe Hugo, confiando en Dios, ya puede estar esta semana. Él ha estado revisando, ya les debe haber calificado la tarea número 1. Revisen esas notas si tienen alguna observación, por ejemplo, que sacaban 30 puntos y el profesor les puso 100, entonces ustedes, profe, esa nota no era la mía, yo no me merezco esa nota, entonces usted le escribe, ¿no? O al revés, que eran 100 y le puso 40 puntos. Pero ustedes tienen a partir de hoy 23, 3 días hábiles para hacer la reclamación, es decir, revísenla hoy, mañana, a más tardar el sábado, para que si hay alguna reclamación con la nota, se lo hagan saber por mensajería interna. No se les olvide hacer estos aportes que son fundamentales para ustedes y para nosotros, para identificar si entendieron o no la temática, 1, y 2, para que ustedes presenten una mejor tarea. ¿Listo? Yo le enviaré esta presentación al compañero Hugo para que él se las pueda compartir a ustedes por los grupos que tiene o de pronto en el foro. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se sintieron el día de hoy en el encuentro? Cuéntenme. ¿Alguna sugerencia? Muy buena la explicación, profe. Todo muy claro. Bueno, Nancy, muchas gracias. Bueno, entonces voy a cerrar la grabación y con eso terminaríamos el día de hoy.